Hola familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más aquí a vuestro canal, a Rafael Tarot Sevilla, para una nueva consulta interactiva generalizada. Tarot interactivo sobre el amor para poder saber si tienes un mensaje muy importante para ti. La respuesta ya sabes que sí. Y vamos a hacer esta canalización con estas dos opciones, primera opción y segunda opción, donde te voy a dar mucha información sobre esos mensajes tan importantes que hay para ti. Así que tómate tu tiempo para poder decidir cuál de estas dos opciones quieres. Primera opción, segunda opción. Te dejo unos segundos para que puedas conectar con una de estas dos o incluso con las dos opciones. Bien, siempre de izquierda hacia derecha vamos a utilizar también mucha ayuda, vamos a utilizar mucha ayuda y vamos a poder ver cuáles son esos mensajes y cuáles son esas cosas que tienes que saber que están destinadas para ti y te tienen que llegar en un tiempo muy breve. Bueno, no debería de tardar mucho. La primera carta nos habla del 8 de bastos, son buenas noticias. Muchos de vosotros lleváis bastante tiempo esperando grandes acontecimientos en vuestra vida. Estáis esperando buenas noticias o que se vuelva a contactar un amor del pasado o una persona que te interesa. El 8 de bastos también nos hablan de noticias relacionadas con el trabajo. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido un curso para poder saber si podéis entrar a una empresa? ¿Cuántos de vosotros habéis tenido una entrevista de trabajo hace muy poco tiempo? ¿Cuántos de vosotros estáis ahora mismo inmersos en pruebas para poder acceder a un puesto de trabajo? Seguramente unos cuantos, ¿verdad? Nos dan muy buenas vibras, ¿eh? Nos dan muy buenas vibras. En el caso de que tú estés esperando, pues, como nos indica el 8 de bastos, estos acontecimientos para poder trabajar, como por ejemplo nos indican aquí, pues enhorabuena porque la verdad, como ya nos indica aquí el juicio, vas a poder recibir muy buenas noticias en un tiempo relativamente corto, muy corto. El juicio nos habla de esa llamada, ojo. El juicio, como estamos viendo aquí, nos habla de esa llamada para ese curso, para esa empresa que llevabas mucho tiempo echando currículum, habías pasado diferentes pruebas para tu propia empresa y estabas esperando que se pusieran en contacto contigo para poder tener un ascenso, en fin, mejoras contractuales, mejoras si estás buscando trabajo. Y el 8 de bastos, por supuesto, nos habla de pasión, mucha pasión. Volver a reencontrarte con una persona importante para ti. Ya te he dicho que sí. Ya nos acaban de confirmar que efectivamente eso está para ti. Así que enhorabuena porque vienen en un tiempo relativamente corto, entre 4 y 8 semanas, entre 4 y 8 semanas, vienen grandes acontecimientos a tu vida, de forma material, para ese trabajo, de forma amorosa, como te acabo de explicar, o incluso muchos de vosotros que entráis aquí a este tipo de vídeos porque os gustan este vídeo o este tipo de vídeos y os gusta este canal, cosa que yo os agradezco. Muchísimas gracias por vuestra ayuda, muchas gracias por vuestra colaboración, porque evidentemente sin vuestra ayuda esto no sería posible, este canal no sería posible. Así que gracias por todo. Bueno, pues muchos de vosotros estáis interesados en el tarot, en las energías. ¿Cuántos de vosotros se ponen en contacto conmigo? ¿Os ponéis en contacto conmigo? Me gustaría contactar con los ángeles, quiero desarrollar mis dones, quiero saber si tengo dones. Bueno, pues enhorabuena porque a la mayoría de esas preguntas vas a tener una respuesta dentro de muy poco tiempo. Con lo cual nos vienen periodos de prosperidad, abundancia, felicidad, alegría y armonía. Como nos indica el 3 de copas, también de forma generalizada, nos dicen aquí otra cosita. ¿Cuánto de vosotros, aparte de esos amores con los cuales vais a poder disfrutar de momentos pasionales, muy pasionales, amorosos dentro de poco, también nos hablan del recuerdo, como nos comentaba el juicio, de antiguas amistades? A lo mejor por diferentes motivos no has podido quedar, no has podido tener una cita con un amigo, con una amiga que echas de menos. Bueno, pues mágicamente se produce esa llamada.
Amigo o amiga que hace mucho tiempo que no hablaba contigo, que no podíais veros. Bueno, pues aquí lo vemos también como una en presencia femenina, como nos indica la Reina de Oros, como tenemos aquí. Esta Reina de Oros nos vaticina ese encuentro. Nos habla de todas maneras, la Reina de Oros eres tú. Da igual si eres un hombre, como siempre indico, todo el mundo tiene energía masculina, todo el mundo tiene energía femenina, todos. Entonces vemos aquí satisfacción, orgullo por tanto esfuerzo y vas a poder obtener esa recompensa a tus esfuerzos de forma generalizada a nivel del trabajo. Bueno, ¿por qué no? A nivel del trabajo, a nivel de las amistades, como acabo de comentar, a nivel amoroso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Como nos indica la Reina de Oros, alguien interesado, hablo de ti, en tener también, ¿por qué no?, éxito a nivel íntimo. Nos hablan de placer, ya te lo había confirmado el 3 de copas, pero ahora te lo sigue confirmando la Reina de Oros, así que vas a sentir placer porque en un plazo de entre 4 y 8 semanas tu vida va a dar un giro y muchas de las cosas que venías esperando desde hace mucho tiempo se van a encadenar una detrás de otra. Fíjate que continuamos con el 2 de copas. Si estabas buscando un gran amor, lo vas a encontrar. Si estabas deseando reunirte con ese antiguo amor, no viejo, viejo no, pero sí antiguo amor, lo vas a poder conseguir. Fíjate qué carta tan bonita, el 2 de copas, como tenemos aquí. Ahí está. Es una carta que simboliza no solamente esas relaciones amorosas, sino también las relaciones de amistad, ¿eh? Relaciones de amistad. También vas a poder disfrutar de estas relaciones de amistad. El compromiso en el trabajo, porque no va a ser un trabajo para poder estar un mes o 3 días o 3 semanas. Es un trabajo a largo plazo. Las buenas noticias siguen, ya te lo vengo comentando, te lo digo aquí. En las sesiones de tarot interactivo, del amor, del trabajo, del dinero, de lo que sea. Todo eso lo puedes encontrar aquí en este canal, en Rafael Tarot Sevilla. Pero nos vuelven a hablar la estrella de buenas noticias. Si tú, por ejemplo, espero que no, aunque sea un vídeo interactivo generalizado, pero espero que no. Si tú estabas esperando la confirmación de unas pruebas médicas tuyas o de un familiar tuyo porque se había producido una situación un poco negativa, bueno, en líneas generales no es una consulta personal. Para una consulta personal ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo, pero en líneas generales nos hablan de muy buenas noticias también relacionadas con la salud. ¿Alguna de vosotras estaba esperando quedarse embarazada después de un tiempo? La respuesta es sí. Enhorabuena porque hay un cambio sorprendente para todos vosotros. Fíjate que las buenas noticias continúan. Lo digo en las sesiones de tarot interactivo como este o en las sesiones de tarot en directo. Lunes, miércoles y viernes, 6 o 7 de la tarde, hora de España. Barajo delante de vosotros, ¿eh? Esto no está previsto, esto no está preparado. Bueno, pues vemos aquí un cuento de hadas donde todo te va a ir muy bien. No significa que no haya algún tipo de problema, no significa eso, pero todo te va a ir bastante bien, donde vas a poder conseguir una serie de éxitos de forma general, de forma generalizada. Vas a poder conseguir una serie de éxitos bastante importantes en todos los ámbitos de la vida. Como nos indicaba el juicio, que lo tenemos por aquí, junto a la estrella, si estás pensando en dedicarte al tarot, en aprender tarot, en canalizar, si eres una persona ya bastante intuitiva, que yo veo aquí que sí, que eres una persona bastante intuitiva, bueno, nos indican que señales y con todo el cariño del mundo, señales y mensajes y comunicaciones de otro mundo, como nos indica el juicio, la resurrección. ¿Esperabas un mensaje de un papá que hace ya mucho tiempo que se fue? ¿O de tu mamá? ¿O de alguien muy importante para ti? ¿De un abuelo? ¿De una abuela? ¿Esperabas un mensaje de alguien? Lo vas a poder tener. En principio, como nos indica en la estrella, son mensajes muy sutiles. Esa fase donde estamos casi a punto de quedarnos dormidos, ¿verdad? Viendo la televisión,
medio despiertos, medio dormidos, o ya nos hemos ido a la cama, todavía no hemos entrado en un sueño muy profundo. Bueno, pues en ese momento no solamente vas a poder recibir mensajes de esas personas importantes para ti que ya no están, sino que las vas a sentir. Fíjate lo que te indica aquí el sumo sacerdote, que es la presencia de un guía. La presencia de un guía. Esas personas que ya no están contigo como guías, intentando ayudarte en todo lo posible, intentando ponerse en contacto contigo, aunque muchas veces no lo consiguen. Tratan de hacerlo, pero no siempre puedes escucharlos o puedes sentirlos. De todas maneras, como ya te estaba comentando, te lo dije aquí con estas dos primeras cartas, las 6 de copas nos confirma la posible llegada de un amor del pasado. No solamente de un amor del pasado de esta vida. Muchas veces nos vaticinan el encuentro de amores del pasado de una vida anterior. Esa alma gemela que todo el mundo llega buscando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Esas almas gemelas ya estuvieron en nuestras vidas en vidas anteriores. Por eso las esperamos con tantas ganas. Volver a reencontrarnos con esas personas. Es lo que nos indica aquí en este periodo de esas 4 u 8 semanas más o menos, donde debes de tener una cantidad de noticias bastante positivas, ¿eh? Bastante positivas. Vemos aquí mucha positividad, mucha alegría, felicidad por poder vivir. No salen cartas negativas, como estás comprobando aquí. No sale ninguna advertencia, sino todo noticias muy, muy, muy positivas. Vamos a comprobar con el Simbalión si tienes algún tipo de energía negativa. Repito, aquí no ha salido. Ahí no ha salido. Vamos a poder ver qué es lo que nos pueden hablar a nivel energético de ti. ¿Qué es lo que nos pueden informar a nivel energético de ti? Bueno, es que lo hemos visto aquí. Mira, he barajado delante de ti otra vez y estamos viendo el juicio, que es una carta muy protectora para quien no lo sepa. La estrella es una carta maravillosa. El sumo sacerdote es un guía, ya te lo he comentado anteriormente. Y estamos aquí con el simbolón y nos vuelven a hablar que tienes una protección muy alta. Tienes una protección muy alta, ¿eh? Aquí está, tienes una protección muy alta. Si hay una virgen en particular, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Ascensión, la Virgen de la, de la amargura, de Covadonga, de Fátima, alguien a quien tú le tengas una especial devoción, pues mira, sigue, continúa, porque está muy cerquita de ti. Sí que es verdad que conoces gente que se dedican a la magia. A lo mejor no lo sabes directamente, pero sí que hay personas que tú conoces que consultan con tarotistas, videntes o cosas peores. O cosas más oscuras, ¿eh? O cosas mucho más oscuras. Pero sí, está rodeada de personas así. Pero nos sigue indicando el símbolo, bueno, que tienes una energía bastante alta, que tu camino de momento no tiene ningún tipo de obstáculo y que si llegaste a tener algún tipo de obstáculo, ha desaparecido. Porque todo lo que estabas esperando, o muchas de las cosas que estabas esperando, te van a llegar a tu vida en un tiempo relativamente muy, muy, muy corto. Me alegro mucho por ti porque la verdad que esto que estamos viendo aquí es lo que todo el mundo quiere, que todo vaya muy bien, la llegada de buenas noticias, la recuperación, si es posible, de antiguos amores del pasado o encontraros sí o sí con tu alma gemela, muy buena fortuna, que no falte el trabajo y en principio no hay nadie que esté cargando negativamente contra ti. No hay aquí aparición de magia negra. Personas que consultan con personas que hacen trabajos oscuros, sí. Pero de momento no te están afectando. ¿Eh? De momento no te afectan. Bueno, pues vamos con la segunda consulta después de ver esta lectura tan maravillosa. Vamos con la segunda consulta. Vamos a ver por aquí. Dejamos esto por aquí. Vamos a utilizar este segundo mazo de cartas. Esta sería la segunda opción. Bueno, vamos a comenzar la lectura.
Madre mía, ¿qué ha sido eso que ha salido volando? ¿Lo habéis visto? En esta parte de aquí, ¿lo habéis visto? He tocado la campana y ha salido volando algo ahí. Bueno, pues vamos a ver. Hace tiempo que no salen orbes, ¿verdad? Hubo una cantidad de tiempo muy alta que yo hacía tarot y se veían orbes volando por aquí. Los vídeos continúan en este canal, ¿eh? Hace tiempo que nadie me lo dice. Bueno, vamos a ver mensajes, estos mensajes importantes, especiales para ti. A ver, que están destinados a ti, estos mensajes que están destinados en este tarot interactivo para ti, esta segunda opción. Vamos a poder ver el primer mensaje, ¿qué es lo que nos quiere decir? Bueno, cuando se suele decir la vida da muchas vueltas, es verdad. La vida en este caso para ti te va a dar muchas vueltas. Ahora vamos a poder ver todas las cosas positivas y alguna, siéndote muy sincero como siempre, alguna cosa un poquito negativa que puede venir a tu vida en un plazo corto. Alguna cosa negativa. Yo más bien solamente con una carta lo que estoy viendo son, bueno, alguna que otra decepción. Alguna que otra decepción es lo que estoy viendo yo por ahí. Mira, es que lo he dicho, ¿verdad? Alguna que otra decepción. He dicho, vienen cambios importantes para ti. Algunos son positivos, muchos son positivos y alguna negativa. La siguiente carta es la torre. Bueno, pues un acontecimiento importante y muy sorprendente, bueno, pues va a ser notificado, te lo van a decir en un tiempo muy breve. Siéndote muy sincero, este es un acontecimiento que nos puede hablar de la separación de una persona que tú conoces. Divorcio, separación de un amigo, de un hijo, de una hija, de alguien que tú conoces. Separación, ¿eh? Sorprendente porque, claro, nos lo vuelve a confirmar aquí las de espadas, donde presumiblemente sea una pareja que tú conoces y, bueno, se van a divorciar. Pareja estable, ¿eh? Pareja estable que van a divorciarse o se van a separar después de un tiempo. Algunos de vosotros, como yo venía comentando con la Rueda de la Fortuna, lleváis tiempo esperando muchos cambios, muchos cambios. No se van a dar, pero no se van a dar como tú esperabas. Es decir, pongo un ejemplo. Quiero ser feliz en la vida, en el amor, con fulanito o con fulanita. Vas a ser feliz en la vida, en el amor, pero no con esa persona, con otra. Por eso vengo diciendo que algunas de las cosas que llevas tiempo esperando, durante un tiempo no se van a poder producir de la forma que tú esperabas. Es verdad que aquí la reina de oros eres tú, da igual si eres un chico, lo explico siempre. Y vemos aquí una persona cargada de paciencia, pero una persona cargada de paciencia con algunas cosas, situaciones o personas que no merecen ni tu comprensión ni tu paciencia. Creo que me estoy explicando. Estas personas tienen que ver a nivel familiar, a nivel social, amigos o amigas, a nivel sentimental, por supuesto, y a nivel profesional. Estáis un poquito cansados de darles segundas y terceras oportunidades a un compañero de trabajo que no te respeta, a un jefe que no te valora, a unos trabajos donde, como nos indica la Reina de Oros, te has esforzado mucho, pero no has recibido la recompensa a tus esfuerzos o las valoraciones. ¿Por qué? ¿Cuántos de vosotros que habéis elegido esta segunda opción estáis en trabajos donde en un principio se requiere mucho, ¿cómo se dice? No solamente paciencia, sino que se requiere aguantar la presión? Por lo que veo yo aquí, muchos de vosotros en vuestros trabajos muchas veces hacéis vuestro trabajo y el del compañero de al lado o el del otro lado. Ha llegado ya un momento donde, como te indica el as de espadas, digas basta. Tú tienes una serie de responsabilidades en tu trabajo, las haces, pero no tienes por qué cargarte de la responsabilidad de otras personas. Eso le corresponde a otras personas. Exactamente te pasa igual a nivel familiar. No tienes por qué cargarte de las exigencias, de las cargas y de las responsabilidades de otro familiar. Eso le corresponde a otro familiar. Y si, por ejemplo, estamos hablando del cuidado de unos papás que ya son mayores, si tienes otros hermanos,
esa responsabilidad tiene que ser compartida, no tiene que ser todo para ti. En líneas generales, tanto a nivel amoroso, del trabajo o familiar o de amistades, ha llegado ya el momento de que aclares tu mente y actúes. No puedes continuar durante más tiempo cometiendo los mismos errores y dejando que los demás abusen de ti. Creo que es un mensaje súper, súper, súper importante. Si estás esperando la vuelta, como nos habla la rueda de la fortuna, de una antigua pareja que no te valoró, que no te comprendió, que no te admira, porque es muy importante tener una pareja y admirarla, y que esa pareja nos comprenda, nos valore, nos admire, si nosotros cometemos un error, nos perdone, ¿verdad? Como siempre digo, con el comportamiento de los demás no hace falta que nos den una charla donde nos indiquen y nos aclaren todas nuestras dudas. No hace falta. Con su comportamiento ya nos están diciendo si somos importantes para ellos y si realmente nos quieren o nos aman con su comportamiento. Entonces, si tú estás esperando la vuelta de una persona que no te valoró, que te pudo haber engañado, que te pudo haber traicionado, ¿qué haces esperando la vuelta de esa persona? ¿Verdad? Si en tu trabajo has hecho 1500 esfuerzos y esperas que te recompensen y te valoren y no lo hacen, pues acláralo todo en ese trabajo o te buscas otro trabajo donde seas totalmente feliz como te mereces. Creo que son mensajes bastante importantes, ¿verdad? De forma generalizada, te tienes que hacer respetar. No pegarle a nadie con un palo en la cabeza, no, no. Bueno, hay veces que siente uno ganas. Hay veces que uno tiene ganas de coger la katana, ¿verdad? Sacar la espada y utilizar la katana. Pero bueno, por eso aparece aquí la espada. Así que toda la gente que nos vea desde Japón o desde Asia, un abracito grande, pero no utilicéis la katana, ¿eh? No lo hagáis, no lo hagáis. Bueno, fíjate lo que te indica el 8 de oros. Si tenéis algún tipo de problema en el trabajo, como he dicho anteriormente, Dios mío, no me comprenden, no me valoran, no me pagan lo que me prometieron, no hay ascenso. Hace 3 meses que me deben dinero. Bueno, pues si tienes que acudir a la justicia, como te dice el as de espadas, acude a la justicia. Si tienes que separarte de una pareja porque ya te he explicado que no te valora y no te comprende y no te ama, pues te separas. ¿Por qué tienes que aguantar a una persona que ya no te quiere, que no te necesita, que no te valora? Sea lo que sea, como nos indica la rueda de la fortuna, por eso ha salido junto a la torre cambios drásticos. Tienes que hacer en tu vida cambios drásticos. No esperes al mes que viene. No esperes al año que viene. No esperes a la semana que viene. Actúa ya, de forma inmediata, buscando tu beneficio. Ya está bien de ayudar a los demás y de conseguir el beneficio de los demás. Es hora de que mires para ti. Si te vas de un trabajo, no te preocupes. El 8 de oros nos habla que en un tiempo muy corto conseguirías otro trabajo. Pero para tu sorpresa, no solamente conseguirías un trabajo como estamos viendo aquí, conseguirías un muy buen trabajo. Tendrías que empezar no de cero, pero sí con mucha prudencia, ya que serías la nueva persona en el trabajo. Todo el mundo te miraría con calma, con paciencia y como siempre nos invita el 8 de oros, con prudencia, comienzas un nuevo trabajo donde mínimo, mínimo te van a pagar lo mismo que en el anterior trabajo, lo mínimo. Lo más seguro es que sea más, pero como ya te vengo diciendo, con prudencia. A ver lo que te dice el rey de espadas. Bueno, a nivel mental, a ver, lo explico para quien no lo sepa. En el tarot, cuando nos hablan los reyes, nos hablan de tomar partida, de ser impulsivos, de pasar a la acción. Las reinas nos invitan a hacerlo todo con calma, con prudencia. Por eso te venía comentando que durante mucho tiempo tú te estás comportando de manera muy prudente. Y por eso te decían estos dos arcanos mayores que pases a la acción. Toma las riendas de tu vida y busca lo mejor para ti. Lo vas a hacer, De una manera o de otra, como nos indica el 8 de oros, vemos un nuevo cambio en tu vida,
importante, y el rey de espadas te invita a dar ese paso hacia adelante, pero con inteligencia. Con inteligencia. Si te quieres marchar de un trabajo, pero le quieres reclamar a tu jefe o a tu jefa, con inteligencia. No te líes a puñetazos con él o con ella. No vas a conseguir nada. No vas a conseguir nada. Con inteligencia. Si decides separarte de una pareja, con inteligencia. Si decides reclamarle a un amigo o a un familiar, con inteligencia. ¿De acuerdo? Puedes hablar muy bien, puedes expresarte muy bien. ¿Qué es lo que viene a continuación de todo esto? Bueno, pues si se producen cambios importantes en tu vida que son muy necesarios para tu felicidad, que ya es hora de que la busques y no te centres tanto en los demás, como te vienen diciendo aquí, con inteligencia esos cambios se van a producir, pues el 10 de copas te habla de felicidad. Es que no hay más. Si tú actúas de forma correcta, el universo actuará de forma correcta contigo y te traerá esa felicidad, esa prosperidad, esa amabilidad o incluso el amor. O incluso el amor. Si estás, ya te lo vengo diciendo, preocupado, me voy del trabajo, consigues trabajo. Rompo una relación de una pareja. Vienen nuevas opciones como te indica el 8 de oros. Si buscas encontrar un nuevo amor, lo vas a poder conseguir, como te dice el 10 de copas. Así que aquí vemos una mejoría bastante importante. Mejoría muy importante. Y quiero dejarte claro una situación a nivel personal, tuya. Aparte de estos acontecimientos que tú venías esperando que se fueran dando casi por sí solos, como te dice el tarot, te invita a que seas tú quien des ese paso hacia adelante para que todas las cosas se vayan moviendo y así poder conseguir muchas de las cosas que llevas tiempo esperando en tu vida. Pero no todo son buenas noticias en un sentido. ¿Por qué? Ya te vengo diciendo que vas a poder conseguir bastante éxito. Pero el 5 de oros nos habla de pérdidas. Y te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender muy bien. Casi todo el mundo tiene amigos, bueno, amigos o conocidos que nos llaman, tómate un café conmigo, nos sentamos con ellos y empiezan a hablar, porque mi marido no me comprende, mi mujer no me comprende, mi jefe no me comprende, porque bla, 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 y empiezan a hablar de negatividades, 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 negatividades. Cuando se quedan tranquilos porque lo han soltado todo sobre ti, por eso muchas personas regresan a casa con fatiga, dolores de cabeza, se están mareando, no saben qué les pasa. Es muy sencillo, esas personas se han vaciado de negatividad sobre ti. Por eso solamente en determinados momentos te llaman. A que normalmente o muchas veces no te llaman para una fiesta, para poder salir, para ir a un cumpleaños. Solamente te llaman para desahogarse. Entonces es necesario hablar con esas personas con mucha claridad y decirle, ¿somos amigos? Vale, llámame para todo. Y no me gusta que me hables así, así y así, porque me hace sentir mal. Si somos amigos, lo comprenderás. Lamentablemente, como nos indica el 5 de oros, nos habla de pérdidas. Muchas de estas personas que están acostumbradas a hacer lo que quieran sobre ti, a abusar de ti, de tu confianza, de tu amabilidad, de tu amor, de tu comprensión, cuando tú los pones en su sitio y cuando tú te pones en tu sitio, cuando tú te afirmas, como esas personas están acostumbrados a hacer lo que les da la gana, cuando tú le dices stop, hasta aquí hemos llegado, muchas de esas personas se van, familiares incluso, se van, se marchan, no te valoraban en ningún momento, no te han comprendido en ningún momento y solamente te utilizaban. En el momento que tú dices stop, muchos de ellos se van a ir. Algunos de vosotros vais a echar de menos a esas personas, porque algunos de vosotros vais a notar que de 10 amigos os van a quedar 3, o que de algunos compañeros de trabajo vas a poder confiar en uno o en dos. Pero bueno, como te indica el as de espadas, ¿tú qué quieres? ¿Que vivan o que tú vivas totalmente abusado por parte de los demás? ¿No saber la verdad? ¿Mirar para otro lado mientras te engañan, mientras te mienten? No.
La verdad te hará libre. Entonces la verdad, como te indica el 5 de oros, te liberará de esas personas y de esas situaciones que no son buenas para ti. ¿Lo comprendes? Es ahí donde mucha gente se siente solo o sola, pero más vale solo que mal acompañado. Y quien tiene un amigo tiene un tesoro. Bueno, pues vamos a ver qué nos indican porque aquí tiene que aparecer magia. En principio, aquí tiene que aparecer magia contra ti. Vamos a ver si te han hecho algo, algún tipo de ritual, a ver qué es lo que pasa aquí. Bueno, tiene que ver con el trabajo con los estudios, ¿eh? Trabajo con los estudios. Vemos aquí una energía bastante fría, porque siempre que has entrado a trabajar, a laburar, a cualquier sitio, es como que hay gente que piensa que lo primero, a ver si te sacan de ahí, ellos te consiguen sacar de ahí, o si serás capaz de aguantar durante mucho tiempo en ese trabajo. Siempre transmites eso, ¿eh? Bueno, la segunda carta estamos viendo aquí como una persona es ejecutada públicamente, ¿eh? Una persona es ejecutada públicamente porque hay gente contra ti, bastante envidia. Por una parte, tú seguramente sabrás de las personas de las que te estoy hablando. Lo peor de todo, que como estamos viendo aquí en esta maravillosa imagen, hay otras personas que lo están viendo y no hacen nada. Se dedican a mirar. Puede que un familiar tuyo pues esté acostumbrado a abusar de ti, mientras otro mira y no hace nada. O el papá de tus hijos, o la mamá de tus hijos. Y nadie hace nada. En el trabajo, con los amigos, ¿verdad? Bueno, pues que tengas presente. Vale, que tengas presente, como ya te vengo diciendo, que muchas de estas personas, como nos confirma la tercera carta, son personas muy cercanas a ti, ¿eh? No, de momento no veo una magia como tal, pero muchas sí son personas que están cerca de ti o han estado cerca de ti. Como por ejemplo nos habla aquí en esta carta del simbolón de una antigua expareja. En este caso nos hablan de energía masculina. Si es una mujer, pues tiene que tener una energía masculina muy alta, un carácter muy fuerte. Sabrás de quién te estoy hablando. Y si estás pensando en un hombre, pues prácticamente sabrás de quién te estoy hablando porque es un hombre o una persona infantil, bastante orgullosa, le cuesta mucho poder rectificar y se comporta de forma, pues eso, muy infantil, ¿eh? Muy, muy, muy infantil. Bueno, pues espero poder haberte ayudado con este vídeo donde efectivamente había mensajes muy, muy importantes para ti. Muy, muy importantes para ti. Solamente me ha traído un poquito de preocupación esto. Esta carta donde nos hablan que gente muy cercana a ti, incluso tus propios vecinos o familiares, te critican mucho. Lamentablemente, como ya te he dicho anteriormente, hay gente que no hace nada ni va a hacer nada por defenderte. Por eso en las de espadas te decía, lucha por ti mismo, por ti misma. Conseguirás muchas de las cosas que tú necesitas y mereces en tu vida, pero tienes que luchar por ti mismo. Porque hay mucha gente que no lo va a hacer por ti, ¿eh? Hay muchas personas que no van a luchar por ti. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Ya sabes, suscríbete a este maravilloso canal. Habla a otras personas de este maravilloso canal y espero poder volver a verte aquí en tu canal, Rafael Taro Sevilla. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.